Bancamía y su programa Echemos Números abren este espacio para que tú, tu familia y tu negocio se fortalezcan pieza a pieza. Bienvenidos al taller Separa las finanzas personales de las de tu empresa. Soy Miguel Ortiz, fundador de Fidence Partners, CFO y asesor estratégico de startups y compañías en crecimiento. Bienvenidos. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Has sentido que vendes bastante, que atiendes clientes todo el día, que está entrando y saliendo gente de tu negocio, pero al final del mes sientes que el dinero desapareció? El problema no necesariamente son las ventas, el problema es en qué consumes el dinero. Y no siempre es porque tu negocio no sea rentable, es porque no estás separando el dinero de tu empresa de tu dinero personal. Como hemos visto en otros talleres de Bancamía, es fundamental calcular muy bien los costos, entender el concepto de utilidad para saber cuánto dinero está disponible para pagar costos, cuánto dinero es utilidad, cuánto dinero se puede utilizar para tu salario. Retomemos unos conceptos muy sencillos. A mí me gusta mantener los temas muy sencillos. ¿Qué es costo? Es todo en lo que gastas, todo en lo que inviertes en producir el bien que entregas o en entregar el servicio que le das a tus clientes. ¿Qué es ventas? Lo que te pagan los clientes. ¿Y qué es la utilidad? La utilidad es esa resta entre lo que te pagan los clientes y los costos. Recuerda, los costos incluyen mano de obra, tu salario, los impuestos, arriendos, etc. No debes dejar nada por fuera, porque si no, puedes estar considerando utilidad un dinero que tenías que reservar para un gasto futuro. Quiero que durante este taller recuerden una frase. El que haya dinero en tu cuenta o en tu caja no significa que ese dinero esté disponible o que sean utilidades. Yo cometí ese error hace algún tiempo. Uno de mis primeros negocios fueron unas cabinas telefónicas. Como entraba dinero todo el tiempo y yo además tenía un empleo, utilizaba la caja de las cabinas para pagar mis gastos personales. Y cuando me llegaba el salario al final del mes, pagaba los costos de las cabinas, las líneas telefónicas, el arriendo, los servicios con mi salario. ¿Cuál es el problema? Llegó el punto en que no sabía si el negocio era o no era rentable. Habían algunas preguntas fundamentales que no podía contestar. ¿El negocio lo estoy financiando yo con mi salario? ¿El negocio puede pagar todos los costos? ¿Es el negocio rentable? ¿Es autosustentable? Cuando llegaba al final del mes y tenía dinero, ¿era dinero de mis ahorros o utilidades del negocio? No todos cuentan con un salario para fondear un negocio. Cuando mezclas el dinero del negocio y el de tus finanzas personales, no puedes responder estas preguntas. Muchos tenemos un dinero para construir un negocio, para fondearlo. ¿Y qué pasa cuando se acaba? Acudimos a nuestra familia, a los bancos y en el peor de los casos, al gota a gota. Cuando no separas el dinero personal del dinero de la empresa, no puedes saber dónde está el problema. Si los costos son muy altos o tú te estás pagando un salario demasiado alto. Como yo cometí estos errores en el pasado, desarrollé una metodología muy sencilla que me ayuda a evitarlos. La metodología se llama caja. La C clasifica el dinero. Cada peso que entra a tu negocio tiene un propósito. Comprar insumos para reponer el inventario, para pagar servicios, el arriendo, para pagarle a tus empleados o para pagar impuestos. Debes tratar de colocarle una etiqueta a cada peso que entra. Y si tienes dinero en la caja, no necesariamente es tuyo. Usemos un ejemplo. A una persona la contratan para renovar un piso. Le pagan 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos
no son ni utilidad ni dinero disponible para el contratista. Él debe reservar dinero para comprar los materiales, la cerámica, el pegante, reservar dinero para pagar el ayudante, el transporte y seguramente va a tener gastos durante la obra. No todo el dinero que él tiene es disponible para sus utilidades. Tiene que hacer muy bien los números. Recuerden, costo, venta, utilidad. Si el mismo día que le pagan se gasta 1 millón de pesos en renovar su celular, seguramente cuando llegue al final de la obra no va a tener dinero para pagarle al ayudante, para pagar el transporte, o seguramente va a decir, este negocio no me dio utilidad. Por eso el primer paso del método caja es clasificar. Hazte una pregunta, ¿este dinero es para algún proveedor, es para algo del negocio o ya es para mí? Colócale una etiqueta a cada peso que entra a tu negocio. A. Asígnate un salario. Aunque el negocio sea tuyo, no retires dinero cada vez que lo necesites. Define un salario y aprende a vivir con él. Aquí siempre me hacen una pregunta, Miguel, ¿cuánto debería ser mi salario? La respuesta es muy sencilla. Cuando hagas los números de tu negocio, tienes que incluir tu salario en él y tiene que ir creciendo con el tamaño del negocio. Es algo bastante obvio. Si tu negocio es pequeño, no puedes aspirar a tener un gran salario. Ahora, ten mucho cuidado. Si tu negocio está creciendo, no quiere decir que tu salario pueda crecer al mismo ritmo. Acuérdate que si atiendes más clientes, seguramente necesitas más infraestructura, más inventario o más personas ayudándote. Y ten mucho cuidado con los impuestos. Si estás recibiendo mucho dinero, seguramente estás facturando mucho IVA y ese IVA no es de tu negocio. Entonces, tu salario no puede crecer al mismo ritmo de las ventas. Ten cuidado con los gastos fijos. Quiero contarles la historia de un amigo emprendedor. Cuando comencé a asesorarlo, él me dijo, yo necesito un salario de 5 millones de pesos. Yo le dije, para que llegues a 5 millones de pesos, tienes que tener 50 clientes, pero además tienes que aumentar los precios y reducir los costos. Tienes que saber venderle a tus clientes el servicio que estás prestando y ellos deben pagar la tarifa suficiente para cubrir todos tus costos. El salario no es una aspiración, es una meta, es una ecuación que está incluida dentro de los costos. Tienes que meter tu salario dentro de los costos. Ahora, cuando comenzó a atraer más clientes y pasó de los 50, este emprendedor duplicó su salario. Tuvimos que volver a hacer los números con él y demostrarle que para atender de 50 a 100 clientes había contratado más personas, había contratado más servicios y le estaba saliendo más costoso. Incluso comenzó a bajar los precios. Es por eso que tuvo que volver a reducirse su salario. Al duplicar la cantidad de clientes, no debió haber duplicado su salario. Si al hacer las cuentas ves que no te puedes pagar tu salario o el salario al que aspiras, es sencillo. Bajas tu salario, mejoras tus márgenes, aumenta las ventas. Tu salario con el tiempo puede crecer, pero tiene que estar a la medida del tamaño de tu negocio. Tienes que hacer las cuentas muy bien y evita todo el tiempo mezclar tu dinero con el dinero del negocio. J. Jamás mezcles las cajas. Trata de tener una cuenta personal y otra para tu negocio, o usa 2 alcancías en tu cuenta banca mía. Lo importante es que el dinero tenga apellido, el dinero del negocio y el dinero personal. Entonces, como les mencionaba en el ejemplo de mi negocio con las cabinas, no debía haber hecho eso, no debí mezclar mis finanzas personales con las finanzas del negocio. No debía haber pagado mis gastos personales con la caja que me entraba día por día. Por último, la A. Analiza antes de retirar.
El último paso es el más importante y debe hacerse todo el tiempo. Antes de sacar el dinero, verifica que ya separaste lo necesario para pagar los proveedores, los impuestos, el inventario, los gastos futuros y los compromisos con los clientes. Imaginemos una persona que hace muebles y pacta 3 abonos con su cliente. Seguramente cuando recibe el segundo pago ya habrá comprado algunos insumos y puede considerar que buena parte del segundo pago son utilidades. Recuerden, hay que hacer las cuentas todo el tiempo. Seguramente no todo lo habrá pagado y además tiene que reservar dinero para el arriendo, para pagarle a sus empleados. Hagan muy bien los números, calculen sus costos para que sepan si al final ese dinero que tienen en la caja es utilidad o debe tener un apellido y es negocio, empleados, negocio, insumos. Tengo otra historia, la historia de un odontólogo. Este odontólogo hizo promociones para vender paquetes de ortodoncia. Vendía el tratamiento que duraba todo un año con la condición de que sus clientes le pagaran anticipadamente. Yo le pedí al odontólogo que calculara muy bien los costos de esos tratamientos, pero además que reservara dinero para sus empleados, para los servicios y para el arriendo. ¿Qué hizo el odontólogo? No hizo muy bien las cuentas y esperaba que con nuevos clientes lograra pagar los servicios. El problema fue que esos nuevos clientes no podían llegar si él no contrataba más odontólogos. Entonces se gastó el dinero que no eran utilidades, era dinero para poder cumplirle la promesa a sus clientes y llegó un momento donde no la pudo cumplir. Tuvo que pedir dinero prestado para devolverle la plata a estos clientes molestos y tuvo que cerrar su negocio. Hagan muy bien sus cuentas. No todos los costos se pagan este mes. Hay costos futuros y no todo el dinero que tienen en la caja son utilidades. Hay múltiples ejemplos que nos pueden ayudar. Pensemos en una persona que tiene un fruver o una carnicería. Sabe que más o menos gana el 30 o 40% en lo que vende, pero al final del mes siente que el dinero desapareció y se pregunta ¿por qué las otras personas que tienen tienda, por qué las otras carnicerías sí funcionan y mi negocio no funciona? Sencillo, no es un tema de márgenes. Te estás comiendo el dinero del negocio. Tienes que separar muy bien tu dinero del negocio. Y aunque hagas un margen del 40%, vendas 40% por encima de tus costos, no quiere decir que estés haciendo utilidades. Tienes que revisar muy bien tus costos. Tienes que ver cuánto pagas de arriendo, cuánto le pagas a tus empleados, cuánto pagas de servicios. Y si tienes que pagar impuestos, recuerda, el IVA no es tuyo, no lo metas en las cuentas. Ahora pensemos en una familia que tiene 10 vacas. En algún momento surge una necesidad, se daña la moto, se dañan las cercas, hay un proyecto en la familia. Ustedes sabían que descontando el costo de la tierra en Colombia, la rentabilidad del ganado es más o menos entre el 5 y 10%. Si una persona o una familia tiene 10 vacas, surge una necesidad personal y vende una, se está consumiendo el año de trabajo, todo un año de utilidades. ¿Qué pasa si después tiene otra necesidad, se come otra vaca, vende otra vaca? Se gastó 2 años y resulta que al final de los 2 años siente que el negocio del ganado no es lo suyo. ¿Por qué? Porque no está separando el dinero de su negocio con su dinero personal. Tengan mucho cuidado. Las, malas noticias pueden llegar en cualquier momento. Las necesidades personales pueden llegar, pero tienen que hacer muy bien los números. Esa promesa que nos hacemos de
yo lo repongo a final de mes, yo lo repongo el otro año, tiene que ser una promesa cumplible, porque puede que el negocio no sea el problema es que no estás separando las cajas. Ahora pensemos en un agricultor. Hay cultivos como la papa, el frijol, el maíz, que cuando termina el cultivo tiene que renovarlo. Entonces, no todo el dinero de la cosecha está disponible para el agricultor. Él debe reservar el dinero para nuevas semillas, para nuevos fertilizantes, inclusive mano de obra, y tiene que renovar la tierra. Entonces, cuando vende toda la cosecha, tiene que hacer los números, tiene que reservar el dinero para el nuevo ciclo productivo de la tierra. No todo el dinero de la cosecha son utilidades, tengan cuidado con eso. Yo asesoré a otro emprendedor que tenía un negocio de computadores y artículos electrónicos. Le vendía a empresas y le tenía que facturar el IVA. Y permanentemente me decía, pago muchísimo dinero en impuestos. Pero yo le dije, ese dinero nunca fue tuyo. El IVA no es tuyo, el IVA lo facturas y se lo entregas a la DIAN. ¿Cuál fue la solución para este emprendedor? Crear bolsillos y crear CDTs digitales. Cuando hacía un negocio grande, calculaba cuánto había sido el IVA de ese negocio y lo reservaba. Le enseñé a reservarlo en CDTs virtuales que se vencían en el momento de pagar el IVA y así nunca más lo volví a tocar. Separen el IVA de las facturas que les pagan sus clientes del resto del dinero del negocio. Ese tiene nombre, apellido y no es de ustedes, no es del negocio. Simplemente ustedes lo reciben y después se lo tienen que entregar a la DIAN. Si revisan todas las historias, entenderán que se repite el mismo patrón. El problema no necesariamente son las ventas. El problema es que no están separando el dinero del negocio con el dinero personal. Quiero que recuerden 3 frases. Primero, vender no es lo mismo que ganar. Segundo, que haya dinero en la caja no significa que sea suyo. Y tercero, muchos emprendedores no fracasan por falta de pasión, sino por falta de estructura financiera. Recuerden, comiencen a aplicar hoy mismo el método caja y verán cómo dejan de administrar por intuición y comenzarán a controlar el negocio y lo verán avanzar poco a poco. En Banca Mía te invitamos a seguir creciendo junto a nosotros a través de nuestros múltiples canales. En nuestra línea de WhatsApp, nuestra plataforma de autoaprendizaje disponible 24/7, nuestros podcasts que podrás disfrutar mes a mes. Sigamos creciendo juntos.